Ya hemos visto, hasta ahora hemos visto cómo estructurar una figura, es decir, cómo encajar, cómo transformar las cosas en cajas. Hemos visto también cómo hacer el cuerpo humano en su base, es esencial. Hemos visto los músculos, hemos analizado todo lo que es el cuerpo humano y ahora, después de comprender también cómo fugarlo en perspectiva, porque ya hemos aprendido eso, vamos a hacer bocetos preparatorios de una composición. Hemos hablado también de la composición. Hemos dicho que la composición necesita un centro focal, una periferia que lo complemente, que en esa composición debe existir la armonía de los colores en gama, y todo esto lo vamos a ir haciendo poco a poco desde el boceto inicial. Vamos a comprender cómo se hace un boceto. El boceto o esbozo o apunte o croquis o traza no es ni más ni menos que el esquema que trazan, donde se trazan líneas generales de los rasgos principales de una obra de arte. Eso es nada más. Hay quienes piensan que los artistas somos genios, que hacemos así y nos sale la cosa perfecta ya de la primera. Y en realidad cualquier cuadro tiene mucho tiempo de pensar. Las ideas hay que componerlas mentalmente y después hay que componerlas en el papel también. Y no siempre las primeras ideas son las mejores. Las ideas hay que transformarlas en algo de calidad, en algo que sea interesante, en algo que aporte algo. Y para llegar a ese nivel de aporte uno tiene que hacer ciertos estudios previos, y esos estudios previos se hacen en los bocetos. Aquí vamos a ver cuántos bocetos tuvo que hacer Picasso antes de hacer el Guernica. Se cree que hizo un montón, no se sabe cuántos. Los estudiosos hablan de 40, yo creo que no solamente hizo 40 bocetos en el papel, sino 400 bocetos mentales hasta lograr esa composición que hizo finalmente. Vamos a ver algunos de los bocetos que hizo Picasso. El boceto en sí no es nada más que la imagen que nos va a conformar la idea, y la idea debe ser leída en esa imagen. Luego el boceto es una aproximación a la lectura de esa idea. Por lo tanto, tenemos que hacer cosas muy simples, muy sencillas, pero que sean lectivas. Aquí vamos a ver otro tipo de bocetos. Vamos a hacer aquí un boceto previo de una persona cocinando. Esa es la idea. Tenemos aquí el rectángulo. Siempre hay que hacerlo en el rectángulo, buscar el centro. Lógicamente la mesa la voy a poner por aquí en alguna parte, pero quiero que sea una mesa grande. Una mesa grande donde esta persona está aquí y está cocinando. Lógicamente la idea es que esté ahí con las dos manos y esté interesada en eso que está haciendo. Luego ahí vamos a hacerle la base de los brazos, sencilla, simplemente con el plato de la cocina. Está poniendo aquí la olla, dentro de tenemos aquí la cocina, y en esa cocina tendríamos que hacerle una diferenciación, pero hacer un poquito de la estructura base de lo que quiero hacer, de la escena. Ya tengo este mono sencillo, vamos a hacerle un poquito más
más acucioso, se ve un poco más hecho. Aquí tendríamos la mano sobre esta taza que está poniendo, ese tazón que está poniendo la lumbre. La otra mano, lógicamente, va a estar también participando, así es que la vamos a poner por ahí. Y veis que está todo lleno de líneas, no importa, hay que partir así. Tenemos ahí la cara, una cara que lógicamente va a estar de perfil o en 3/4. Bueno, hacemos ahí la insinuación de la cara. Basta con eso. Después, no sé, esa persona, si lleva un mandil o lleva alguna cosa, bueno, ponemos lo que lleve, ahí va a tener el cinturón, de ahí la figura que baja, y vamos poco a poco armando la figura con los elementos que necesitamos. Si tiene el cuello, le hacemos ahí la parte del chaleco, la sombra de este vestido que lleva, le hacemos todos estos recortes para que el brazo se note un poco más, ahí también, y hacemos algún tipo de ambientación. Decíamos que toda composición tiene que tener un centro focal y una periferia. Lógicamente algo de periferia tiene que estar acá, pongámosle que tiene la ventana, y a través de la ventana se ve un paisaje. Después del paisaje aquí tiene los elementos de cocina colgados, las varillas, y vamos agregándole cosas para dar a entender que esta persona está en una cocina. Quitamos estas cosas, le ponemos aquí una ayuda, si va a tener ahí la cazuela cocinando, pues va a tener también algún tipo de plato por ahí que va a estar eh, puesto en la mesa, y a lo mejor en esta parte de la cocina pues puede haber una porción de una silla que lógicamente va a estar en perspectiva. Luego vamos a tener que hacerle la silla en perspectiva, y de esa forma tenemos una idea básica de esa persona que está cocinando. Con eso es suficiente como para darnos la idea, para tener la idea de la imagen que yo quiero hacer después. Lógicamente, después de esto puedo empezar a entonarlo, puedo empezar a hacerle detalles, que si la oreja, que si el pelo, que si le pintamos un poquito más los ojos para que sea un poco más notorio, si hacemos la nariz, la boca, si hacemos la porción de las manos, que quede un poquito más notorio que están las manos por ahí. Es decir, todos esos detalles los vamos añadiendo a esa imagen previa, que es nuestro boceto. Yo os pido que hagáis muchos bocetos, no solamente uno o dos, sino que hagáis un montón de bocetos diarios y así, de 5 minutos. Esto no sé qué tiempo me tomó hacerlo, pero hacerlo así, 5 o 6 minutos. Vais en el autobús hacéis las figuras del señor de enfrente, del conductor, estáis en, no sé, en el cine, mientras empieza la película podéis hacer un croquis de las personas que están abajo, vais a una plaza y en la plaza vais a ver la persona que saca el perrito a la plaza, vais a ver el ancianito que está sentado, el ancianito que está... Todo ese tipo de imágenes son muy útiles. Son muy útiles porque cuando tú las graficas quedan en tu memoria, quedan en el recuerdo, y después es mucho más fácil representarlas. Todo cuadro exige de una preparación previa, de un esquema, de un boceto, de tener la idea clara de cómo componer esos elementos que vamos a construir en una tela, en un retrato, en un papel, en una composición. Todo ello exige los bocetos previos, y eso es lo que tenemos que ir poco a poco ejercitando. Como siempre os digo, el boceto no comienza en el papel, el boceto comienza a nivel mental. Y va a depender mucho del sentido común que hayamos desarrollado en nuestra vida para comprender cuál es lo esencial de esa idea que queremos transmitir. Si pensamos ahí hice el croquis sobre alguien cocinando, si pensamos en qué es lo más importante, qué es lo fundamental del cocinar, ¿por qué cocinamos? Bueno, cocinamos para nutrirnos. Luego, la nutrición es uno de los aspectos fundamentales del ser humano. Nosotros tenemos un animal humano y un ser humano. Y ese animal humano necesita alimentación, hidratación y cobijo. La alimentación es un aspecto fundamental de la naturaleza humana. Luego siempre va a ser un tema trascendente, un tema universal, y lo que tenemos que hacer nosotros es llevarlo al plano iconográfico, llevarlo a aquel emblema que todos reconocen como alimentarse. En ese aspecto tenemos que ir pensando qué es lo más importante. El alimento antes de digerirlo o el plato vacío. A lo mejor el plato vacío resulta una idea mucho más importante, mucho más interesante que el plato lleno de comida.
a lo mejor en la mesa, en lugar de estar una persona sola y aislada, podemos ponerle acompañado. Ya tiene otra lectura distinta. Si está solo, solo alimentándose, produce una serie de sentimientos, y si está acompañado alimentándose, produce otra serie de sentimientos. Luego la composición es previa a esa imagen que nosotros aboceteamos, ¿eh? El boceto es simplemente una especie de resumen de elemento simple para poder mantener esa imagen viva y de que después a la hora de poderlo transmitir en un cuadro la podamos resolver de una forma más fácil. Pero la parte más complicada de ese boceto es previa al grafismo que ponemos en el papel. La parte importante es cómo construyo la escena de forma que sea iconográfica, que sea universal, que sea trascendente. Cuando hablamos de universal es de que sea interesante para todo el mundo, y cuando hablamos de trascendente estamos hablando de que a todo el mundo siempre le interesa esa imagen. Es decir, tenemos que buscar aquellos emblemas iconográficos que realmente trascienden y dan importancia a aquello que pintamos, porque no es lo mismo pintar una flor y ponerla en la pared que pintar a esa misma flor en las manos de una joven que acaba de recibirlas de su pretendiente. Tenemos que pensar qué cosas tienen más interés a la hora de hacer los bocetos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que Martín Soria es primero un gran artista y también un gran maestro, un gran docente. Porque creo que Martín entrega conocimientos que te permiten a la larga poder avanzar dentro del rubro artístico, eh, desde la historia del arte que maneja muy bien, em, la pintura, el dibujo, el oficio de pintor, la metodología, etcétera. Entonces, para mí fue muy interesante haber estudiado con él y haber aprendido todas estas cosas en un mismo lugar. Así que en ese sentido es una muy buena opción, Martín y su academia.